Minasan konnichiwa, bienvenidos a esta lección número 8 del curso de nivel básico de japonés en gramática. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que estaremos viendo, aprendiendo en esta lección del día de hoy. Por aquí tenemos adjetivos, formas de los adjetivos. Aquí tenemos algunas terminaciones. O sea, hay mucho tema, la verdad. Estamos hablando de 8 diferentes, pero no son complejos. Sin embargo, hay que estudiarlos. Así que, pues nada, vamos a adentrarnos para ampliar más nuestro vocabulario y nuestro conocimiento para formar cada vez oraciones más complejas. Vamos a comenzar con los adjetivos. Esta parte es bastante sencilla. Los adjetivos cumplen dos funciones principales. La primera, describir a través de características, es decir, bueno, describir algún objeto o algún tema en cuestión, alguna entidad. Y la otra, simplemente ser predicados, por lo cual no están describiendo nada concretamente. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos Samui-hi, un día frío. Samui es frío y hi, en este caso, es día, entonces un día frío. Por otra parte, tenemos Takaides, que sería es caro. Takai es caro. También tiene otro significado más enfocado a la altura, donde el significado cambia a alto, pero en este caso vamos a manejarlo como caro, para no poner como múltiples descripciones por ahora. En el siguiente tema, ahora vamos a ver las formas que tienen estos adjetivos. Vamos a ver de qué se trata, partiendo también por sus tiempos. Así como con los verbos, existe el tiempo para presente y futuro en su forma afirmativa y negativa. Lo mismo pasa con los adjetivos. Y aquí lo tenemos. Vamos con el punto número uno. Tenemos que a los adjetivos de estructura adjetivo, terminación na, se le elimina el na. Y a los adjetivos de estructura adjetivo, terminación i, se les conserva el i. ¿Qué es esto? Prácticamente, todos los adjetivos en su forma más pura, vamos a decirlo de esa manera, terminan o con na o con i. Aquellos que terminan con a, bueno, pertenecen a este grupo, y aquellos que terminan con i, por ende, pertenecen al otro grupo. Entonces, para el grupo na se elimina el na, y para el grupo i se conserva el i. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos Yamada-san wa shinsetsu desu, que sería el señor Yamada es amable. Yamada Sanwa, estamos hablando del señor Yamada. Shinsetsu es, bueno, amable y tenemos aquí la terminación des. Lo que está pasando aquí es que en su forma más pura, Shinsetsu se dice Shinsetsuna, porque pertenece a este grupo. Pero, como justamente se está tratando de este tiempo, bueno, que está participando en una oración afirmativa para presente y futuro, se está eliminando este na. Por eso es que no lo tiene. En el siguiente ejemplo tenemos Fuji-san wa takai desu, que significa el monte Fuji es alto. ¿Recuerdan lo que les dije del significado de Takai? Que además de caro es alto. Bueno, aquí lo tenemos. Fuji-san wa el monte Fuji takai desu, es alto. Y si nos damos cuenta, esta i se está conservando, tal como lo dicta esta regla. Pasemos al punto número 2. Oraciones negativas para presente y futuro. O sea, es lo mismo que acá arriba, pero en negativo. Aquí para el grupo na, lo que está haciendo es reemplazar el na por un ya aremasen o por un dewa aremasen. ¿Se acuerdan cuando vimos esta terminación? Bueno, aquí vuelve a entrar en juego, pero ahora para los adjetivos del grupo na. Los adjetivos del grupo i lo que tienen es que se les cambia el i por un kunai. Vamos a ver los ejemplos. Asoko wa nigiyaka ya arimasen. O también Asoko wa nigiyaka de wa arimasen. Allí no está concurrido. Asoko wa ya sabemos que se refiere a allí, un lugar simplemente lejano. Y nigiyakana que significa concurrido. Pero esta na se elimina, como mencionamos. Y bueno, no se elimina, se reemplaza por el ya arimasen o dewa arimasen. Luego tenemos Konohon wa omoshiro kunai desu. Este libro no es interesante. Konohon, esto es libro. Este es el kanji del libro. Aquí falta poner como su furigana. Y bueno, estamos hablando de este libro. Omoshiro kunai desu. No es interesante. Interesante sería omoshiroi. Pero recordemos que el i se está reemplazando por un kunai. Por eso es omoshiro kunai desu. Este libro no es interesante. Pero no nos olvidemos de las oraciones interrogativas también.
Aquí parece que tienen muchos puntos, pero en realidad viene siendo, bueno, la mitad vienen siendo los mismos que ya vimos. Para los del grupo Na se les elimina este Na y para los del grupo I se les conserva ese I. Y como se trata de preguntas, simplemente se agrega la partícula K al final de la oración. Aquí lo que dice es que, bueno, tampoco podemos responder con un sodes ni con un chigaimas. Vamos a verlo con los ejemplos. Tenemos Nara Koen wa suteki desu ka? El parque Nara es bonito. Nara Koen es parque Nara. Nara es el nombre, Koen es parque. Estamos hablando del parque. Suteki desu ka? Suteki na es bonito. Aquí se está aplicando para el parque. Pero esta na está desapareciendo y está siendo reemplazada por un des. Y con una K al final porque es una pregunta. Entonces, ¿el parque Nara es bonito? En caso de responder que sí, podría ser hi, suteki desu. Sí, es bonito. Lo mismo que acá arriba, pero sin la partícula K. En caso de que no lo sea, podría ser ie, suteki ya arimasen, porque pertenece al grupo na. Y aquí vimos que para na se reemplaza esta terminación por el ya arimasen o el dewa arimasen. Y la razón por la que no se puede responder con un sodes ni con un chigaimas es porque el tipo de pregunta es diferente. Es un concepto ligeramente abstracto, pero el tipo de pregunta es diferente. Aquí debemos de quedarnos con que tenemos que responder con el adjetivo con el cual nos están haciendo la pregunta. En este caso, suteki desu ka, respondemos suteki desu. Hi, suteki desu. Tenemos aquí otro ejemplo. Pekín wa samui desu ka? ¿Hace frío en Pekín? ¿O Pekín es frío? A lo que respondemos hai, samui desu. O ie, samu kunai desu. Tenemos aquí otro ejemplo que sería Pekín wa samui desu ka? ¿Hace frío en Pekín? ¿O Pekín es frío? En caso de que sea así, se dice hai, samui desu. O en caso de que no sea así, ie, samu kunai desu. No, no hace frío. A Samui lo vimos hace rato, se refiere a frío en cuanto a temperatura, no al tacto, porque ahí es diferente, pero en cuanto a temperatura sí, Samui. Por lo tanto, Pekín wa acerca de Pekín, Samui desu ka es frío. Y si nos damos cuenta, aquí se está conservando esta terminación i, tal como dice aquí, no se está haciendo ningún cambio, simplemente se está agregando la partícula k al final del des, porque es una pregunta. Y el resto de elementos de las respuestas permanecen igual porque se trata justamente de respuestas y no de preguntas. Aquí tenemos el caso del kunaides. La i es reemplazada por esta terminación porque justamente se trata de una negación utilizando un adjetivo del grupo i. ¿Todo bien hasta aquí? Pasemos al siguiente tema. Tema número 3. Adjetivo y sustantivo. ¿Qué es todo esto? Esto es simplemente adjetivo y la terminación. Lo que está entre corchetes se refiere a el cambio que se hace a la terminación de dicho adjetivo. En este caso, a los del grupo na se les conserva el na y a los del grupo i se les conserva el i. Nuevamente, lo que está entre corchetes en estos ejemplos se refiere al cambio que se hace a esta terminación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cuando estos adjetivos ya están modificando una entidad, un objeto, un sustantivo. Ya no se trata simplemente de decir, uy, frío, uy, caro, sino que ahora ya estamos diciendo que algo es frío o algo es caro, dependiendo del adjetivo que usemos. Vamos a leer la descripción. Los adjetivos se colocan antes de los sustantivos que van a modificar y en ambos se conserva el na y el i. No hacemos ninguna modificación, se quedan en su forma más pura y, bueno, modifican al sustantivo. Yamada sensei wa shinsetsu na sensei desu. El profesor Yamada sensei, partícula wa, shinsetsu na, amable. Este adjetivo significa amable y pertenece al grupo na. En este caso lo está conservando. Y sensei desu. Por lo tanto, el profesor Yamada es un profesor amable. Amable ya está modificando a la palabra o a la entidad profesor. Luego tenemos Fujisan wa takai yama desu. El monte Fuji es una montaña alta. Tenemos nuevamente Fujisan wa, el monte Fuji, takai, alto, yama desu. Es una montaña. Yama es montaña. Por lo tanto,
El monte Fuji es una montaña alta. En el tema número 4 tenemos que aparece una partícula Ga rodeada, bueno, no rodeada, pero sí después de una tilde, una coma y otra tilde. ¿Qué significa todo esto? Bueno, antes de la partícula Ga, esta tilde representa una oración completa. ¿Y qué está haciendo esta Ga? Esta Ga está funcionando como un pero. Por lo tanto, tú estás diciendo algo, pero, y le agregas otra oración que complemente a esta primera. Usualmente se trata de, bueno, si dijiste al principio una oración positiva, lo que vendrá será una oración negativa. Y por el contrario, si en la primera dijiste algo negativo, lo normal es que del otro lado venga una positiva. Así que vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Nihon no tabemo no wa oishii desu ga takai desu. Nihon no tabemono es comida japonesa. Recordemos que Nihon es Japón, partícula no, tabemono. Por lo tanto, la comida de Japón. Oishi es rico, delicioso, sabroso. Desga, entonces es, y aquí se agrega el pero, se agrega la partícula ga. Pero, takai es cara. Aquí volviendo a mencionar al oishi, si nos damos cuenta, pertenece al grupo de la i. Y por eso mismo no se está eliminando esta, bueno, esta terminación. Se queda igual. En el siguiente ejemplo tenemos Koen wa nigiyaka desu ga suteki desu. Es decir, el parque es concurrido pero bonito. Koen habíamos visto que es parque, partícula wa. Nigiyaka habíamos visto que era concurrido, pero aquí se le elimina esa na. Y luego está la partícula ga, stekides. Es bonito, tal cual como vimos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, acerca del parque o el parque, Nigiyaka-des es concurrido. Aquí tendría una connotación negativa. Luego se usa la partícula ga y se dice stekides, pero es bonito. Se agrega la oración positiva. Y de esta manera funciona esta partícula. En el tema número 5 tenemos el uso de totemo y amari. Se trata de adverbios que reflejan el grado o la intensidad del adjetivo, por lo cual vamos a pasar de decir es frío a decir es muy frío o es poco frío. Bueno, simplemente no es tan frío. O es caro o no muy caro. Vamos a verlo con los ejemplos, pero bueno, no sin antes explicar qué es cada uno. Totemo se interpreta como muy o mucho y se emplea con oraciones afirmativas. Es decir, el adjetivo tiene que llevar ese modo. Y por otro lado, amari sería no mucho o no tanto. Por lo tanto, se emplea con oraciones negativas. Nuevamente, el adjetivo tendría que ir en ese modo. Veámoslo con los ejemplos. Tenemos Pekín wa totemo samui desu. En Pekín hace mucho frío. En Pekín, mucho frío. Por lo tanto, en Pekín hace mucho frío. Luego, Kore wa totemo yumei na eiga desu. Esta es una película muy famosa. Kore wa esta, muy, yumeina. Este es el adjetivo de famoso o famosa. Eiga desu, película. Por lo tanto, esta es una película muy famosa. Aquí si nos damos cuenta, Yumeina está conservando la terminación na porque está modificando directamente a un sustantivo. En este caso, ega, que es película. Por lo tanto, está siguiendo la regla que vimos aquí. No se elimina esa terminación, sino que se mantiene. Así que, bueno, sigamos con los ejemplos. Aquí está. Tenemos Shanghai wa amari samuku nai desu. En Shanghai no hace tanto frío. Shanghai wa, estamos hablando de Shanghai. Amari no hace tanto o no mucho. Samu kunai, frío, pero en su forma negativa, des. Por lo tanto, en Shanghai no hace tanto frío. Aquí se está aplicando lo que pusimos aquí arribita, que amari se utiliza con oraciones negativas. Tenemos otro ejemplo con amari que dice Sakura daigaku wa amari yumei na daigaku ya arimasen.
Es decir, la Universidad Sakura no es una universidad muy famosa. Sakura Daigaku es la Universidad Sakura. Partícula wa, luego Amari, no, no mucho, Yumeina, Daigaku, universidad, ya Aremasen no lo es. Y aquí se dice, la Universidad Sakura no es una universidad muy famosa. En el tema número 6 tenemos sustantivo, partícula wa, do desu ka. Esta estructura o esta, sí, esta frase modelo sirve para preguntar acerca de justamente la impresión o la opinión acerca de un tema en concreto del oyente. Prácticamente es como preguntar cómo es esto o cómo es aquello. En el ejemplo tenemos Nihon no seikatsu wa dou desu ka? ¿Cómo es la vida en Japón? Nihon es Japón, partícula no, y seikatsu es como la vida o el estilo de vida, partícula wa, y do desu ka? ¿Cómo es? ¿Cómo es el estilo de vida en Japón o la vida en Japón? Y aquí podemos responder con un tanoshii desu. Es divertida, simplemente. Tanoshii desu. Tanoshi es, bueno, es el adjetivo de divertido. Tanoshi, Tanoshi es prácticamente el adjetivo de divertido. En el tema número 7 tenemos sustantivo donna, sustantivo dos y deska. La parte importante aquí es este donna que va a preguntar acerca del tipo, de la cualidad o justamente de la condición de algún tema en cuestión. Usualmente del sustantivo número 2. Vamos a ver los ejemplos. Nara wa donna machi desu ka? ¿Qué tipo de ciudad es Nara? Nara, aquí lo tenemos, partícula wa, estamos hablando de Nara. Donna machi, tipo de ciudad. Por lo que vemos que el donna simplemente está preguntando como por un y se está respondiendo con un Forui machi desu. Es una ciudad antigua. Forui, grupo I, se mantiene esta I porque está modificando a un sustantivo. Por lo que se transmite el mensaje que acabamos de leer. Es una ciudad antigua. Forui machi desu. Por último aparece Sodesne, que si lo recordamos un poquito, ya lo habíamos visto en lecciones anteriores, pero aquí vuelve a ser acto de presencia con un significado diferente. Ahora se trata como una especie de expresión para indicar que estás pensando en una respuesta. Vamos a ver el ejemplo. Oshigoto wa dou desu ka? Aquí dou desu ka es justamente el que acabamos de ver. Y estamos preguntando acerca de qué tal va el trabajo o qué tal está el trabajo. A lo que se puede responder con un so desu ne, isogashi ga omoshiroi desu. Bueno, estoy atareado, pero es interesante. So desu ne es el bueno, es esta expresión para indicar que estás pensando en una respuesta y ya después das tu respuesta completa que podrá ser isogashi desu ga, es decir, atareado o muy ocupado. Eso significa isogashi. Luego se agrega la partícula ga porque vamos a decir pero. Y luego ponemos omoshiroi desu. Omoshiroi es interesante y terminación des. Por lo tanto se está diciendo eso. Bueno, estoy atareado, pero es interesante. O bueno, es atareado, pero es interesante. Y listo, esto ha sido todo por la lección del día de hoy. Sí que fueron 8 temas diferentes. Eso sí, todos son muy importantes, por lo cual hay que dedicarles igual cierto grado de estudio, cierto grado de práctica, para que no los olvidemos. Pero por el momento ya podemos empezar a utilizar estas herramientas, estos adjetivos, para formar oraciones más complejas, por lo que ya estamos ampliando nuestro conocimiento del idioma. Así que, sin más que agregar, nos vemos en las futuras lecciones. Y pues nada, que tengas un feliz aprendizaje. Matane.